Hola con todos. Este es un trabajo de los estudiantes de la Universidad Privada Antenor Orrego de la Facultad de Ingeniería Civil. Estamos cursando el primer ciclo de la carrera y vamos a explicar nuestro video que consta de las funciones trigonométricas, ya que lo llevamos en el curso de Matemática 1. Las funciones trigonométricas ya sabemos que son funciones establecidas que nos dan a conocer las medidas de los triángulos y ángulos, ya sea su seno, su coseno, su tangente, su cotangente, su secante y su cosecante. También hablaremos de su definición, de sus propiedades, sus gráficas, con sus ejemplos de dominio y de rango. En primer lugar, hablaremos de la secante. Es una función definida por f de x, que es igual a la secante de x, y en algunos casos es 1 sobre coseno de x. X pertenece a los reales, menos cuando el coseno de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la ecuación de arriba, el coseno está como denominador, y si ese valor vale 0, se determina la ecuación, por lo cual no puede tomar esos valores. Tenemos algunas características de esta función. Su curva de la secante se denomina secantoide. Es una función par y da recíproca al coseno de x. El dominio son los reales menos el 2n más 1 pi sobre 2. En la secante sería todos los reales excepto el 0, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así consecutivamente. Cabe recalcar que n puede ser de los valores positivos o negativos, pero en este ejemplo tomaremos los positivos. El rango vendría a ser todos los reales exceptuando el menos 1 y el 1, y el periodo vendría a ser 2pi. En las gráficas, tenemos que en la primera imagen nos muestra cómo se comporta la función. Vemos que es simétrica en el eje positivo y en el eje negativo. Quiere decir que la secante negativa de x es igual a la secante positiva de x, lo cual la hace una función par. En la siguiente gráfica vemos que es recíproca al eje x, ya que se puede notar claramente que es lo opuesto cuando la función coseno esté a punto en su punto más alto y la función secante va a estar en su punto más bajo. Va a comenzar a subir esta función. De la misma manera, cuando el punto del coseno esté en su punto más bajo, la función de secante va a estar en su punto más alto y va a conseguir bajar. Mejor dicho, son opuestos. Ahora hablaremos de su fórmula general. Tenemos que f de x es igual a a por secante de omega más f de x más b. En este caso, a vendría a ser la amplitud, omega vendría a ser el ángulo inicial, f la frecuencia y b distancia donde empieza la curva en y. En el dominio tenemos que son los reales menos 2n más 1 pi sobre 2 veces la frecuencia. En el rango tenemos que son los reales menos la diferencia de b menos a hasta la suma de estas mismas. Y en el periodo tenemos que es 2pi sobre la frecuencia. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo, donde nos pide calcular el dominio, rango y gráfica de la siguiente función trigonométrica. A la vez vamos a hallar su intervalo creciente y decreciente de su curva. Tenemos que f de x es igual a 3 secante de 3x. Entonces, para comenzar a desarrollar, lo que vamos a hacer es igualar la ecuación con la fórmula general. Aquí podremos obtener los valores de la amplitud, que vale 3, b, que vale 0, el omega, que vale 0, y la frecuencia, que vale 3. El dominio de la función está representada por todos los reales menos 2n más 1 por pi sobre 2 veces la frecuencia, que en este caso es 3. Debemos saber que n pertenece a todos los números enteros, pero en este caso vamos a tomar solo los números positivos como ejemplo. Entonces, el dominio de esta ecuación va a ser todos los reales menos cuando n toma el valor de 0, pi sextos, toma el valor de 1, 3 pi sextos, cuando toma el valor de 2, 5 pi sextos y así consecutivamente. El rango va a ser
todos los reales menos la diferencia de B y A hasta la suma de estas mismas. Para hallar el periodo sabemos que es 2pi sobre la frecuencia. Y como la frecuencia es 3, reemplazamos. En la gráfica podemos ver claramente cuál es el periodo. Y sabemos que la frecuencia es el número de veces que se va a repetir el periodo. Como B vale 0, vamos a tomar el punto 0 en el eje Y. Desde ahí vamos a considerar la amplitud 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo para comenzar a graficar la función. También debemos tener en cuenta que si el omega tuviera un valor, lo que está en el paréntesis se igualaría a 0 para mostrar el nuevo origen respecto en el eje X. Ahora, en esta gráfica también podemos observar las asíntotas. Vemos que las líneas de color rojo son las asíntotas donde la función secante nunca se va a intersectar. Sabemos que es una función par, porque vemos que en el primero cuadrante es simétrico al segundo cuadrante. Entonces, para hallar el intervalo creciente y decreciente del periodo, lo que hacemos es dividir el periodo entre 4, lo cual sería 2 pi tercios entre 4 nos daría pi sextos. Entonces, el intervalo creciente del periodo va a ser donde se encuentran las flechas verdes, sería desde 0 hasta pi sextos, unido desde pi sextos hasta 2 pi sextos abierto. De la misma manera, el intervalo decreciente serán las flechas de color naranja, desde 2 pi sextos hasta 3 pi sextos, unido desde 3 pi sextos hasta 4 pi sextos. Vamos a comenzar a explicar la función cosecante. Es una función que queda definida por f de x igual a cosecante de x, o también por 1 sobre secante de x. Sabemos que x pertenece a todos los reales, menos cuando el seno de x es igual a 0. ¿Y por qué? Porque como podemos ver en la ecuación de arriba, el seno de x se encuentra como denominador. Y si tomo un valor 0, la función sí determina. Sabemos también que la curva de la cosecante se llama cosecantoide, es una función impar, es recíproca al seno de x, y el dominio está determinado por todos los reales menos n por pi. N puede tomar todos los valores enteros, pero en este caso solamente vamos a tomar los positivos. Entonces, sabemos que el dominio de la función cosecante de x es todos los reales menos 0, pi, 2pi, 3pi y así consecutivamente. El rango vendría a ser todos los reales menos desde el menos 1 hasta el 1 positivo. Y el periodo sería 2pi. Ahora, aquí tenemos dos gráficas. En la primera imagen podemos ver el comportamiento de la función cosecante y vemos que en el primer cuadrante es opuesta al tercer cuadrante, lo cual nos indica que es una función impar. En la segunda gráfica vemos por qué es recíproca al seno de x, porque claramente observamos que son opuestas. Cuando el seno de x toma su punto más alto, por ejemplo en pi medios, la función cosecante va a tomar su punto más bajo y va a comenzar a aumentar. De la misma manera, cuando seno de x tome su punto más bajo, por ejemplo en 3 pi medios, la función cosecante va a tomar su punto más alto y va a comenzar a disminuir. Y así sucesivamente. A continuación será la fórmula general, que sería de esta manera. F de x es igual a la a por la cosecante de omega sub 0 más la frecuencia de x más b, donde a es la amplitud, la omega sub 0 es el ángulo inicial, f la frecuencia y b es la distancia de donde empieza la curva en el eje y. Para el dominio sería de esta manera. Todos los reales menos npi sobre la frecuencia. Para el rango serían todos los reales menos la diferencia entre b y a hasta la suma de b más a. Para el periodo sería 2pi sobre la frecuencia.
En este ejemplo, calcularemos el dominio, rango y gráfica de la siguiente función trigonométrica. F de x igual a 2 por la cosecante de 3x menos 2. Para el desarrollo de este ejercicio, igualaremos la ecuación con la fórmula general, donde estos tomarán valor como a igual a 2, b menos 2, omega sub 0 igual a 0 y la frecuencia 3, en donde vendrían a tomar valores en el dominio como todos los reales menos 0, pi tercios, 2 pi tercios, 3 pi tercios y así consecutivamente. Para el rango sería desde negativo 4 hasta el 0. Y para el periodo sería 2 pi tercios. En esta gráfica hallaremos el periodo. Como lo decía anteriormente, era 2 pi sobre la frecuencia, que la frecuencia tiene valor 3, sería 2 pi tercios. En este caso veremos que b vale menos 2, entonces tomamos forma desde el punto del eje Y, que es menos 2, y desde ahí se tomará la amplitud. 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo. Entonces podemos observar que hay 3 frecuencias y que con una de estas forman un intervalo llamado periodo. Si omega tuviera un valor, lo de paréntesis se igualaría a 0 y este tomaría un nuevo origen en el eje Y. En esta gráfica, las líneas de color rojo muestran las asíntotas, en donde no hay una intersección con la función y el dominio. Entonces, dividimos el periodo entre 4 para el intervalo creciente y decreciente. Para el intervalo creciente se tomará desde pi sextos hasta 2 pi sextos, unido con 2 pi sextos hasta 3 pi sextos. Para el intervalo decreciente tomaremos desde 0 hasta pi sextos, unidos con 3 pi sextos hasta 4 pi sextos. A continuación les voy a presentar la función cotangente. La función cotangente queda definida por la función de x igual a cotangente de x, lo cual es igual a la inversa de tangente de x, lo cual tiene una restricción para que la función se cumpla, lo cual la función de tangente de x no puede arrojar un valor que sea igual a 0, ya de que de ese modo se indeterminaría. En ese caso, x pertenece a todos los reales, menos cualquier valor que la tangente de x tome 0. La función siempre va a decrecer, es una función impar, es simétrica respecto al origen y el dominio de la función es igual a todos los reales menos n por pi, donde n puede tomar todos los valores enteros, pero en este caso vamos a tomar los positivos. Si reemplazamos n por cualquier valor, nos quedaría el dominio de la siguiente forma, lo cual sería igual r menos 0 en el caso de que n valga 0, o si es que n vale 1, quedaría pi y así sucesivamente. El rango de la función es igual a todos los reales y el periodo es igual a pi. En la gráfica que se les presenta, se puede observar que la función cotangente es la inversa de la función tangente, ya que en las funciones tangente, la gráfica siempre está de forma creciente, y en la gráfica de la cotangente, la gráfica está en inversa, de forma decreciente, o sea, que va desde los valores de y positivo hasta los valores de y negativo. La fórmula general de esta función es igual a la amplitud por la cotangente por el omega sub 0, que es el ángulo inicial, más la frecuencia por x, y más b, donde b es la distancia de donde se empieza la curva en el eje y. El dominio de la función es igual a todos los reales menos
n por pi entre la frecuencia, donde n, reitero, puede ser cualquier valor entero, pero en este caso vamos a tomar los positivos. El rango de la función es igual a todos los reales y el periodo es igual a pi entre la frecuencia. En el siguiente ejemplo vamos a determinar el dominio, el rango y la gráfica de la siguiente función. 2 con tangente de 0.5 de x menos 4. Para poder desarrollar tenemos que sacar el valor de la frecuencia, de b y del ángulo inicial. La frecuencia equivale a 0.5, b es igual a menos 4 y el ángulo inicial es igual a 0. El dominio de la función quedaría como todos los reales menos pi entre 0.5 o 2pi entre 0.5 y así sucesivamente, lo cual también se puede representar como todos los reales menos 2pi, 4pi, 6pi y así sucesivamente hasta el infinito. El rango de la función es igual a todos los reales. En la gráfica de la función 2 con tangente de 0.5 de x menos 4, para hallar el periodo se tiene que dividir pi entre la frecuencia, la cual es 0.5 y da como resultado 2pi, que es el periodo. La frecuencia es la cantidad de veces que se va a repetir el periodo. En este caso se van a repetir 0.5 veces el periodo, que es 2pi. Y el valor de b significa que la función va a comenzar a graficarse desde y-4. En este caso, b sería el punto de origen en la recta y, así como se representa gráficamente y. Y la cotangente, en la cotangente no se considera el valor de la amplitud, ya que es la velocidad con la que se acerca a la asíntota. Podemos saber que la asíntota se va a encontrar al finalizar de cada periodo 2pi por n, donde n, reitero, pueden ser cualquier valor entero. La función es continua, en este caso no es una función impar ni par, así que no es necesario dividir, tampoco es necesario dividir para poder hallar el intervalo de decrecimiento del periodo, ya que la curva siempre siempre va a decrecer. El intervalo sería desde 0 abierto hasta 2pi abierto. Gracias.